Doctor Gamaliel, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. ¿Cómo estuvo su Gracias. día? Excelente. ¿Cuántas cirugías hizo hoy? Hoy por lo menos una y todo fue un éxito. Y cuénteme, además de felicitarlo, ¿hizo alguna LIF? Sí, recientemente hicimos uno y pues al paciente le fue muy bien, gracias a ¿Y Dios. ustedes saben qué es ALIF? Bueno, yo el otro día se lo pregunté por sus redes. ALIF es la técnica quirúrgica que está revolucionando la cirugía de columna y de eso vamos a hablar. Doctor, ¿qué tan innovador es este tipo de técnicas? Este tipo de técnica ya tiene bastante tiempo en el mercado, pero estamos implementándola dentro de las cirugías que realizamos de forma constante aquí en Sí. Panamá. ¿Por qué? Porque es una cirugía que nos permite un grado de corrección mucho mayor con respecto a la cirugía convencional que hacemos siempre. Entonces, en ese escenario, tener la oportunidad de, a través de una prótesis de un tamaño bastante grande, recuperar la curvatura normal y descomprimir de forma indirecta las estructuras nerviosas, siempre va a ser un efecto positivo en la salud del paciente y también en los segmentos que están cerca de la Ok. cirugía. Porque recordemos que estas cirugías muchas veces se hacen o se hacían pensando solamente en el segmento que estaba enfermo. Pero ¿qué pasa y qué nos dimos cuenta con el tiempo? Que los segmentos que estaban cerca al operado empezaban a degenerarse, que eso es algo que se conoce como enfermedad del segmento adyacente, y hoy, después de muchos estudios, ensayos y errores, uno de los factores que más influye en que esto ocurra, esta enfermedad del segmento adyacente, es que no logramos recuperar, por Claro. ejemplo, en la zona baja de la espalda, la curvatura fisiológica. ¿Por qué? Porque la cirugía convencional por vía posterior, que muchas veces la realizamos y tiene buenos resultados, no nos permite recuperar esa curvatura fisiológica y el paciente queda con algo que se llama espalda plana. Y entonces eso promueve o genera que más adelante los segmentos aledaños a esa zona que quedó plana intenten compensar lo que está pasando en el segmento de abajo y empiezan a degenerarse. Entonces, este tipo de cirugías, Claro. la prótesis que utilizamos sí tiene la curvatura normal y Ok. nos puede dar muchos grados de esa curvatura para poder que el paciente no solamente mejore de los síntomas que tiene ahora, sino que a largo plazo evitar que el segmento aledaño a la cirugía se Ahora, pero una degenere. persona que ya se ha operado de la columna, ¿usted le realizaría este tipo de técnica? Depende. Este tipo de técnica generalmente está reservada para los dos últimos segmentos de la columna y si el paciente, por darte un ejemplo, tiene el último segmento ya operado y quedó plano, sí podemos hacer una revisión del segmento que está aledaño y colocar una prótesis que nos permita una curvatura exagerada, por así decirlo, y de esa forma preservar los segmentos que están más arriba de la cirugía. Entonces sí es una técnica muy versátil con un poder de corrección mucho mayor a la que usualmente utilizábamos. Y cuénteme un poquito más sobre ese caso que recientemente posteó en sus Ujú, redes sociales, que aprovecho de decirle a la audiencia que lo sigan para que puedan visualizarla de manera más precisa. ujú. Coméntenos un poco más de ese caso, de qué se trata, qué tipo de paciente era. Bueno, esa era una paciente que hacía unos años le habían hecho un procedimiento de microdisectomía por una hernia de disco. Entonces, esos procedimientos, que pues no es que el término no es que estaban mal hechos, sino de que muchas veces las técnicas que utilizábamos antes nos Claro. obligaban a ser muy agresivos con los tejidos, con los músculos, con los ligamentos y con la parte ósea de la columna. Sí. Y entonces, al tener que retirar mucho para poder sacar una hernia, ¿qué pasa? Eso genera inestabilidad Claro. y genera desgaste. Entonces, hoy en día contamos con técnicas endoscópicas que nos permiten preservar la anatomía lo más posible. Pero en el caso de esta paciente, pues a ella se le había hecho una cirugía convencional y al retirar la hernia, pues ese disco siguió su proceso degenerativo y entonces ya llegó un punto donde casi había un desgaste al 100% y eso produce dolor, produce Claro. molestias y ese colapso del disco
también pone presión sobre las estructuras neurológicas adyacentes y eso produce mucho dolor. Entonces, esta paciente pues tenía una enfermedad de años, mucho dolor y entonces queríamos recuperar la curvatura normal de la columna. Pero el otro punto importante es que entrar a la columna por un sitio que ya ha sido operado conlleva muchos riesgos por las cicatrices y más porque uno no sabe cuánto hueso o cuánto ligamento quitó el otro cirujano Claro. y entonces en ese escenario es mejor evitar entrar por el mismo punto que ya estaba operado y entrar por otra vía que en este caso es la vía anterior, que nosotros utilizamos un abordaje muy parecido al de la cesárea y llegamos a la columna separando los vasos sanguíneos y de esa forma ponemos una prótesis que nos permite, uno, recuperar la curvatura normal de la columna, dos, descomprimir de forma indirecta las Claro. estructuras neurológicas y corregir esa deformidad. Y aunque muchas personas puedan decir, no, una herida en el abdomen es una herida que si nosotros abrimos, pero Ujú. no cortamos músculos, no cortamos los ligamentos y apartamos todas las vísceras y de esa forma quedamos directamente en la columna y la recuperación es bastante rápida. O sea que la vía es mucho más directa. Sí, porque quedamos ahí justo al frente de la columna vertebral y ya lo demás es retirar lo poco que queda del disco. Entonces, esto por una vía posterior hubiera sido mucho más mórbida y no hubiéramos, por mucho que hubiéramos querido, colocar una prótesis del tamaño que necesitábamos para poder recuperar la curvatura normal. Bueno, bien interesante, doctor. Pudiésemos estar hablando entonces de una técnica precisa y de una recuperación acelerada como puntos diferenciadores. Sí, sí, porque nos permite no tener que movilizar las estructuras neurológicas y eso hace que el paciente salga con menos dolor y se pueda recuperar mucho más rápido. Entonces le decimos a toda la audiencia, ¿te operarías por el abdomen para arreglar tu columna? Suena raro, pero te va a sorprender. Aquí está el doctor Gamaliel González, listo para resolver sus dudas en este tema. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.